la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión novena ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión décima ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputadas y diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente un oficio del jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, mediante el cual hace llegar las excusas del secretario de Estado por su inasistencia a la presente sesión. Sin embargo, y debido a la materia para la cual había sido invitado, solicita ser invitado para una próxima oportunidad. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Debo decirles, de hecho, a varios de los que estamos aquí estuvimos ayer comiendo con el ministro de Desarrollo Social, y claramente el objetivo nuestro de invitarlo para que diera a conocer cómo afectaba la rebaja presupuestaria, como la Contraloría objetó el decreto del ministro de Hacienda por tener varios errores y faltas, según lo que ha señalado el Contralor. La idea era justamente invitar al ministro para ver el impacto que tenía, pero como va a haber un nuevo recorte presupuestario, en todo caso yo espero que eso salga pronto y le dije al secretario que lo invitara para vueltas de regiones, porque yo creo que es importante siempre dialogar con el ministro sobre esas materias u otras. Bien, ofrezco la palabra al respecto. Si no hay interesados en intervenir, y nos iniciaríamos a lo que nos corresponde hoy día, que es votar las indicaciones recaídas en el proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que regula las actividades del voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios. Al tiro. ¿Quiere? Diputada Catalina. Gracias, presidente. Bueno, aprovecho de comentar, como usted estaba diciendo, que estuvimos anoche cenando con el ministro. Estuvo conversando sobre el nuevo Ministerio de la Familia y decirle a la comisión que sería importante que ese proyecto de ley pase por esta Comisión de Desarrollo Social. Yo creo que es aquí donde debería partir. Entonces, ojalá que podamos hacer cada uno gestiones con sus bancadas para que lo pidamos y lo podamos discutir en esta instancia. Efectivamente, diputada Catalina, es bueno que lo tengamos presente, de que es una decisión de la Secretaría con los comités el destino del proyecto de esa envergadura. Y yo creo que vamos a tener que estar muy atentos en la sala cuando se dé cuenta del ingreso de este proyecto, porque aún más yo diría que debiera ser exclusivamente materia de esta comisión. Ayer le di una vuelta yo y familia tampoco no tendría por qué, porque prácticamente es el núcleo de acción el sujeto de la acción el que cambia en el ministerio. Entonces no tiene mucha materia que ver con la comisión de familia. Debiera entrar única y exclusivamente a esta comisión, y por eso que sería cuando se dé cuenta en la sala, estemos muy atentos a qué comisión se destina, porque si no viene aquí, debiéramos nosotros inmediatamente pedir la palabra para solicitar que ingrese a esta comisión. Diputado Boris. Como se lo había comentado antes, señor presidente, me reuní con una organización que se llama Madre e Hijos del Silencio, que piden de que poder venir a exponer su problemática aquí a la comisión. Es una organización de madre e hijos que buscan a su familia, en su mayoría a su madre o a su hijo o hija, en su mayoría por adopciones irregulares, y que involucra hartos temas, harta problemática en esa búsqueda que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con los hospitales. Entonces, no es difícil encasillarlo en otra comisión, entonces pidieron exponer su problemática aquí. Así que solicito que en la próxima sesión puedan exponer esa organización. Si habría acuerdo de la comisión, al retorno de la semana de regiones, le daríamos unos 15 minutos para que expusieran, para que usted lo invite. ¿Habría acuerdo? Acordado. Bien, señor secretario, iniciaríamos entonces la discusión del proyecto que regula las actividades del voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, para que usted dé inicio a las indicaciones que han sido presentadas para poder
abocarnos a la materia. Por ¿Comparado? eso, el comparado es este último, ¿no? Porque yo tengo este otro que parece que no Sí, tiene nada que ver. es uno de 15 páginas. Esto se lo regalo entonces. Y ya, se lo El 15 regalo. de junio. De junio, ya está. Muy bien. Recuerdo a los honorables diputadas y diputadas que antes de la votación de cualquier artículo pueden presentar indicaciones previo a la votación, ¿ya? Si es que alguien quisiera hacerlo. Señor secretario, vamos. Se han recibido, en la primera página hay una indicación de don Diego Ibáñez para sustituir la letra A del numeral 1 del artículo primero por la siguiente. A intercalas el siguiente inciso primero en el artículo 19 de la ley 20.500 pasando el actual primero a ser el inciso segundo. Entonces quedaría así el inciso primero. El Estado podrá promover, proteger y fomentar las actividades de voluntariado de sus respectivas organizaciones. Muy bien. Diputado Joaquín. Sí, bueno, esta indicación tenía que ser pronunciada en Secretaría, pero es completamente inadmisible, ya que está exigiendo al Estado hacer algún tipo de promoción, por lo tanto no se puede. Por lo mismo que iba a decir la ley antes, pues como no tener patrocinio ejecutivo, quedó empoderada porque no podemos obligarlo. Estaba pensando lo mismo yo. Señor secretario, ¿usted comparte nuestra Sí, opinión? lo que ocurre, presidente, es que en estos casos de enunciaciones de cometidos muy generales, de funciones muy generales, sin especificarlas, a veces, digamos, se acepta este tipo de indicaciones, pero queda a criterio de la mesa. Diputado Diego. Gracias, presidente. Precisamente como es un imperativo general que ya está establecido como principio en la ley, no existe ninguna, y correspondiendo al diputado Lavín, no existe ninguna prohibición, por decirlo de alguna manera, de invitar al Estado a cumplir un principio. En ese sentido, si bien invita a la acción, no invita a una materialización de la acción, sino fundamentalmente a que este principio se fortalezca. Exacto, este principio se fortalezca en la medida en que entendemos que este proyecto de voluntariado, hoy es completamente, como se señaló también en la discusión en sala, es completamente necesario frente a la vulnerabilidad y frente, ¿cierto?, al abandono, que sobre este principio no existía, digamos, una acción concreta. Ahora, insisto, materializar o fortalecer el principio. Nosotros estamos por fortalecer el principio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Diego. ¿Alguien más quiere intervenir sobre esta materia? Diputado Alejandro. Gracias, presidente. La palabra deberá es impositiva. Yo creo que cuando estamos hablando de una indicación inadmisible, que entiendo que la mayoría sí lo entiende, quiero entender al secretario, que puede quedar sujeto ¿a qué? Para que se le pueda dar una connotación de admisibilidad, algo que es inadmisible. Señor secretario, tiene la palabra. De que sería un principio de acción del Estado más que una función propiamente tal. Eso es lo que estoy pensando. Pero es una opinión de Secretaría y si ustedes estiman el caso puede someterse a votación la admisibilidad. Porque yo estaba dando la vuelta, porque no le estamos entregando una función propiamente tal. Si fuera una función sería absolutamente inadmisible, pero y yo entiendo la inquietud del diputado Joaquín, pero si uno entra más al detalle, como yo creo que apunta usted, el diputado Alejandro, no le estamos entregando una nueva función, y ahí sería absolutamente inadmisible. Diputado Joaquín, pero primero me había pedido... Sí, presidente, precisamente es un principio que invita a la acción, no obliga a la acción. Desde esa perspectiva estaría totalmente, incluso yo diría, de acuerdo con el principio gremialista de subsidiariedad, por tanto no habría ningún conflicto. Gracias, presidente. Diputado Joaquín. Sí, yo sometería a votación la admisibilidad, presidente. ¿Les parece? Muy bien. Para no restringirnos nuestra... Vamos a someterlo, diputado. ¿Sí? Aclare todo lo que usted... Usted la declara admisible. Sí, la voy a declarar admisible Ya, para no se restringir Se nuestra... vota la propuesta del presidente que la declara admisible y se va a votar. ¿Quiénes están a favor entonces de la admisibilidad de la indicación?
Vamos. Don Boris Barrera. Por la admisible. Don Álvaro Carter. Doña Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. No ha llegado. Ah, ya viene la Joana. No la había visto. Joana. Rechaza. En contra, entonces. Don Jorge Zapaje. Don Alejandro Santana. Presidente. A favor. Rechaza. 4 a favor, 5 en contra. Se declara inadmisible. Inadmisible. Entonces se rechazaría el artículo, La indicación. perdón, la indicación. Me equivoqué. Rechazada la indicación. Señor secretario, de lectura a la siguiente indicación. Página 2 del comparado. También de don Diego Ibáñez, para agregar un nuevo literal E al numeral 1 del artículo primero del proyecto, incorporando un nuevo inciso inmediatamente posterior al vigente inciso primero del artículo 19. Vendría a ser entonces el inciso tercero del artículo 19. Y dice así: se entenderá por voluntaria o voluntario toda persona que por libre voluntad desarrolle una labor sistemática y regular sin retribución económica de carácter laboral para el bien social y público, ejecutada en un entorno organizacional que promueve la participación ciudadana, la inclusión social, la solidaridad y el desarrollo humano. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra, diputado Diego. ¿Quiere argumentar en favor su indicación? Sí, vamos a fortalecer el argumento. Tiene dos. Bueno, en el proyecto, en la ley, se establece la concepción, ¿cierto? El concepto de organización voluntaria, de acción de voluntariado, pero no el sujeto, la persona, digamos, quien de carne y hueso va a ejecutar la acción de voluntariado. Y ahora esto tiene especial relevancia en la medida en que hoy, cuando hablamos de voluntariado, fundamentalmente hablamos de una relación social, y una relación social finalmente que no está exenta de ciertos principios que constituyen hoy la comunidad y que es la labor que realizan miles y cientos de compatriotas a lo largo del país. En ese sentido, se incorporan a la concepción ámbitos sociales, relacionales, y se agregan valores que se persiguen, que tienen total coherencia con el proyecto, tales como la participación ciudadana, la inclusión social, la solidaridad y el desarrollo humano. En ese sentido, agregar esta concepción, entiéndase, digamos, como un aporte, ¿no?, a la comprensión holística del propio proyecto, y que dice relación también con el principio de darle valor a esta actividad. Muy bien. Gracias, diputado presidente. Joaquín tiene la palabra. Gracias, presidente. Lo que pasa es que el proyecto trata de organizaciones de voluntariado y por lo mismo define las organizaciones. Y lo que intenta esta indicación es igualar la definición de organizaciones de voluntariado a voluntarios, lo que evidentemente no es lo mismo. Además que lo define mal, porque un voluntario no es una persona que hace una labor sistemática y regular. Un voluntario es una persona que puede hacer una acción puntual en un momento determinado, y eso lo hace ser un voluntario. Si yo quiero ayudar hoy día, mañana, porque hay un incendio, soy un voluntario. Eso no significa que yo sea sistemático y regular y lo tenga que hacer siempre. Entonces esta definición deja fuera a todas las personas que quieren ayudar en algo puntual, y no sé si sea necesario definir en la ley lo que es un voluntario, ya que estamos tratando de organizaciones de voluntariado. ¿No estaría restringiendo el ámbito del...? Perdón, diputado Sí, Diego. bueno, precisamente convénzanos. no lo define mal, porque la ley señala, en su artículo 19, son organizaciones de voluntariado, las organizaciones de interés público, cuya actividad principal se realiza con un propósito solidario a favor de terceros y se lleva a cabo de forma libre, sistemática y regular, sin pagar remuneración a sus participantes. Por tanto, incluso podríamos señalar que
hay una repetición, ¿no? Pero a lo que se quiere acotar en particular esta indicación es a también definir y humanizar el sentido del proyecto que dice relación, ojo, más que con la organización, con quien desarrolla la labor. Porque las organizaciones no están compuestas en abstracto y son un papel con firmas como una personalidad jurídica, digamos, que no está compuesta finalmente por una acción en concreto. Y quien desarrolla esa acción en concreto es una persona de carne y hueso. Desde esa perspectiva, creemos que es necesario fortalecer el principio del proyecto mencionando, digamos, esta concepción. Gracias, presidente. Diputado Alejandro tiene la palabra y después el diputado Gracias, señor Joaquín. presidente. Es entendible el sentido de la indicación, pero está distante al proyecto. Por lo tanto, no tiene aplicabilidad esta indicación al proyecto de ley, señor presidente. Muy bien. Diputado Joaquín. Sí, en la misma línea. Insisto que estamos regulando las organizaciones de voluntariado y por lo mismo la definición de la organización está bien. Una organización que se dedica al voluntariado evidentemente hace una labor sistemática y regular. Esa es su finalidad, en el fondo, para eso se creó. Pero un voluntario no. Un voluntario puede participar en alguna acción de voluntariado, pero no necesariamente tiene que hacerlo regular y sistemáticamente. Por lo tanto, no creo que sea necesario además definir lo que es un voluntario dentro de la ley, porque un voluntario es demasiado amplio. Un voluntario puede ser cualquier persona. ¿Cómo lo vamos a definir aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Yo creo que no debería estar en la ley. ¿Alguna otra intervención de algún honorable diputada o diputado que quiera intervenir sobre este punto? Presidente. Diputado Cosme. Sí, yo creo que más que un tema relacionado con definir lo que es un voluntario, sin duda siempre puede ser muy subjetivo, pero sin duda no podemos desconocer que quienes son dirigentes sociales son voluntarios. Entonces, un dirigente social es sistemático, es permanente, regular su actividad. Yo creo que a lo mejor el tema de la redacción del artículo podríamos llegar a un acuerdo. Perdón, diputado. ¿Ah? Y si eliminamos en la parte sistemática y regular, porque no es sistemática y regular, pues yo creo que sería bueno dejar en la ley una definición, pero a lo mejor, porque yo comparto lo que dice usted, no son sistemáticos y no son regulares el voluntariado. Como dice el proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece de los voluntarios, para hacerlo, yo creo que a lo mejor, no sé, diputado Diego, si usted está de acuerdo, si eliminamos esas dos palabras, yo creo que lo dejamos. Sí, de acuerdo, presidente. ¿Sí? ¿De qué le parece a usted? Sí. Si quiere lo dejamos. Pase, él es el presidente, por eso si ustedes me permiten, honorables diputadas y diputados. ¿Ah? Sí. Estamos en votación. Se acaba de presentar una solicitud de reemplazo que requeriría la unanimidad de los presentes de doña Sandra Matt. Sería reemplazada por don Enrique Van Rieselberg si hay unanimidad. Yo no tengo ningún problema. ¿No habría inconveniente? No. Ah. El diputado Enrique se integra a la comisión. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo? ¿Les parece a ustedes, diputados, si eliminamos la palabra sistemática y irregular? Habría que presentar una indicación. Sí, pero se entenderá por voluntario. A menos que don Diego lo consiente, no necesariamente. Desarrolla una Labor, sin sistemática, sí, sin restricción, retribución económica, sigue todo igual para abajo. Solamente eliminado sistemática y regular. ¿Ah? ¿Hay que presentar una indicación ¿o no? No. ¿No? No, porque es un solo autor de la indicación, de manera que... Dígame, diputado Alejandro. ¿Tiene... Oiga, mire, el sentido de la indicación es válido desde el punto de vista de persona natural, pero aquí estamos hablando de personas jurídicas que tienen un rol, ¿cierto?, de ejercer una función de voluntariado. Entonces, patea un poquito que estemos haciendo una indicación de una definición de persona cuando debiera ser una definición de organización. Eso es lo que no me cuadra, presidente. O sea, si nos puede ayudar el secretario. Yo quiero volver a insistir, perdón que no... Proyecto de ley, leo el título.
que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios. Y por consiguiente nosotros estamos haciendo concordante el artículo con el título, que es una coherencia de técnica legislativa. Lo único que estamos haciendo aquí es definir voluntario, y yo creo que la palabra sistemática y regular no correspondía, pero el resto no le hace mayor daño. Diputado Diego y después diputado Joaquín. Sí, presidente. Como técnica legislativa, cada vez que uno atribuye derechos y deberes, debe definir el titular. El titular sobre el cual se depositan derechos y deberes. Y lo señala claramente el título del proyecto de ley, que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios. Por tanto, si no definimos el titular del derecho, el titular no es la organización, que es distinto. La persona pertenece y se asocia en una organización intermedia, artículo 1º, 2º de la Constitución, pero el titular no es la organización. Para eso está la ley 20.500. El titular es la persona. Y si no definimos la persona, difícilmente podremos entender, digamos, el principio o el espíritu de la legislación. Gracias, presidente. Diputado Joaquín, usted no está del todo convencido, parece. No, porque además señala que toda esta labor que la desarrolla, ¿cierto?, en un entorno organizacional que promueve la participación ciudadana. No sé si un voluntario necesariamente tiene que pertenecer a una organización para hacerlo, ¿no? Entonces también estamos limitando lo que es hoy día un voluntario. Muy bien, como vamos a votar entonces votaríamos eliminando la palabra sistemática y regular. Señor secretario, usted tiene la palabra. Entonces, siguiendo el orden, don Enrique Fernández Alberti, que reemplaza a doña Sandra Amar. Vota al final para que lo siga. Don Boris Barrera. Don Álvaro Carter. Señora Catalina del Real. Ahí se orienta. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaje. Don Alejandro Santana. Don en contra. Y yo a favor. Sí, 6 a favor, 5 en contra. Aprobada entonces la indicación. Sigamos, señor secretario. Página 3. También de don Diego Ibáñez, para agregar una nueva letra B en el numeral 1 del artículo 1º, reordenándose las demás letras en forma que corresponda. Entonces es para agregar un inciso al artículo 19, que vendría a ser el inciso 4 del artículo 19 de la ley 20.500. Y que dice así: entiéndase como voluntariado de emergencia el acto especializado y respaldado por una organización de voluntarios cuyo fin específico, aquí hay un error, me parece, de redacción, porque dice esté relacionado, que surge, no tiene concordancia sintáctica. A ver, sí. Hágale una corrección. No sé, ya. Leo de nuevo. Entonces, entiéndase como voluntariado de emergencia el acto especializado y respaldado por una organización de voluntarios cuyo fin específico esté relacionado, que surge desde la sociedad civil en contextos de riesgos, emergencias y catástrofes, el cual deberá ser regulado y capacitado por organismos del Estado a cargo de la gestión de catástrofes. ¿Quiere fundamentar mientras hacemos una corrección del señor secretario? A lo mejor usted puede aprovechar de... Secretario, presidente,
el texto es: entiéndase como voluntariado de emergencia el acto especializado y respaldado por una organización de voluntarios cuyo fin específico esté relacionado con la sociedad civil en contextos de riesgos, emergencias y catástrofes, el cual deberá ser regulado y capacitado por organismos del Estado a cargo de la gestión de catástrofes. Esto a propósito del debate que surgió en sesión anterior para, insisto, ir definiendo en términos de actividad lo que tiene que ver con el voluntariado de emergencia. A propósito también de la exposición que se realizó respecto del cuerpo bombero, que también hay una indicación en particular sobre eso. Y creo que en definitiva se explica por sí sola, presidente. Gracias. Ofrezco la palabra, diputado Joaquín. Tiene la palabra, diputado. Presidente, sí, no, a mí me parece que es delicado tratar el tema de emergencia, ya que bomberos tienen una categoría especial y ha luchado mucho también por conseguir cosas aquí y tener un tratamiento especial. Y otro tema que yo considero que también esta indicación es inadmisible, ya que aquí sí aquí sí le otorga una función al Estado, dice claramente, el cual deberá ser regulado y capacitado por organismos del Estado. Por lo tanto, es inadmisible. Ofrezco la palabra. Señor secretario. Sí, presidente. En realidad, aquí efectivamente se le está entregando una función específica a los organismos del Estado ya de capacitación. Sí, yo sé. Pero usted decide. ¿Y qué pasaría? Es que yo creo que es bueno, perdón que voy a entregar una opinión personal, yo creo que es bueno definir el voluntariado de emergencia. Y yo le borraría el cual deberá, lo dejaría fuera. Quedaría hasta y catástrofe. Y todo el cual deberá ser regulado y capacitado por organismos del Estado a cargo de... Y lo hace inadmisible. Le propongo, diputado Diego, si le parece a usted, que lo dejamos cortado ahí. Que al acto de especializado y respaldo por una acción de voluntarios cuyo fin específico esté relacionado y que surge de la sociedad civil en contextos de riesgo, emergencia y catástrofe. Hasta ahí va. ¿Ah? ¿Está de acuerdo usted hacerle esa modificación? ¿Usted, diputado, le parece ahora mejor? No, sí, no sé pero ¿cuál sería la finalidad en el fondo de poder definir voluntariado de emergencias? Aquí se trata todo el voluntariado de una ley de carácter general, entonces no sé qué sentido tiene incorporar una definición respecto a ese voluntariado de emergencia. Diputado Diego, usted que es el autor de la Sí, iniciativa. particularmente por la indicación que realizamos más adelante, que específicamente señala a los voluntarios de emergencia también como depositarios de ciertos derechos de las aseguradoras. Por tanto, ahí se comprenderá la alusión al voluntariado de emergencia. ¿Cómo aseguradora? No entiendo. Que vamos a ver una indicación más adelante que dice relación con esto. ¿Alguien quiere intervenir o votamos? Está en la página 3. No, la indicación que hace... Por relacionar el... Ah, ¿La cual? ¿La 7? en la página 7 estaría la... Claro, y lo voy a resumir. Deberán tener cobertura respecto a accidentes, siniestros, enfermedades y en particular para el caso de la actividad de voluntariado que implica acciones especialmente riesgosas o a desarrollarse en zonas o áreas de peligro. En estos casos serán de cargo de las entidades aseguradoras y mutualidades que cubran en Chile riesgos de incendio, etcétera, etcétera. Bueno, es que eso es absolutamente inadmisible, pero eso veámoslo más adelante. Absolutamente. Sí, claro, una obligación que no se... No por eso. Pero yo no tengo inconveniente en poner esta definición de voluntariado de emergencia. Entiéndase voluntariado de emergencia, el acto especializado y respaldado por una organización de voluntarios cuyo fin específico esté relacionado. Claro, efectivamente es un símil a la ley de bomberos. Sí. Es una remisión finalmente a esa actividad. Fui autor del seguro de los bomberos, así que sé exactamente lo que me está hablando. Fuimos 10 diputados que impulsamos esa ley. Por lo mismo, presidente, la labor de bomberos comparar a lo que pueda realizar alguna organización de voluntariado y como esta indicación está concatenada, está unida estrictamente
a otra que es completamente inadmisible, yo, bueno, no sé si la votamos, pero yo creo que no pasa. Diputado Diego, quiero que me convenza. ¿Es necesario definir voluntariado de emergencia? Porque, ¿cuál es la diferencia entre un voluntario X y un voluntario de emergencia? El voluntario de emergencia, el que aparece ocasionalmente frente a una emergencia. Mire, es que finalmente yo creo que el debate, para ser bien transparente con el diputado Lavín también, el debate también tiene que ver con una conceptualización, yo diría, incluso política respecto de la actividad de voluntariado, si es el tema de fondo. Más allá de que el Estado pueda o no pueda realizar y arrogarse cierta actividad en función del principio de subsidiariedad, ¿no?, y de la organización intermedia de la Constitución, que eso es finalmente lo que frena o lo que impide que el Estado pase a ser un actor activo, digamos, en términos de acción, más que de subsidiariedad, de responsabilidad, de impulsión de una determinada acción. El voluntariado de emergencia sí es diferente, por ejemplo, a el voluntariado que desarrolla un dirigente vecinal. En ese sentido también incorporamos, por eso yo digo que es una visión política, porque también incorporamos dentro de la concepción de voluntario a quien cumple hoy labores también de representación, de participación ciudadana, de solidaridad en función del principio de construcción de comunidad, que tiene que ver con una visión de la asociatividad en particular. Y eso queremos llevarlo a un proyecto de ley. Ahora, entiendo que no estemos todos de acuerdo respecto de aquello, por eso quiero ser bien honesto y plantearlo, digamos, en ese sentido. Desde ahí que hemos trabajado junto a la organización ciertas indicaciones que van en esa orientación. Ahora, voluntariado de emergencia claramente dice relación con esa actividad que hace, por ejemplo, la Cruz Roja, que hace, por ejemplo, quienes se asocian en virtud de... Incluso yo quiero contar una experiencia que tuvimos como Federación de Estudiantes de la Católica de Valparaíso. A propósito de este tema, cuando hubo un incendio brutal en Valparaíso el año 2014 y de una u otra manera nos tomamos la facultad para hacer un centro de acopio oficial cuando se desbordaban los límites de la Municipalidad de Valparaíso y más de 5.000, 6.000, 7.000 estudiantes pasamos a ser voluntariados de emergencia, ojo, no por el día, sino por un mes completo. Y la universidad, en ese sentido, claro, entramos a discutir esta temática y ahí efectivamente necesitamos un apoyo del Estado, que el Estado nos garantizó. Trabajamos con bomberos, trabajamos con Cruz Roja, trabajamos con muchas organizaciones y en ese sentido esta indicación intenta llenar ese vacío y claro, puede haber un debate, digamos, respecto de la forma, pero el fondo en este sentido atiende a ese principio, presidente. ¿Le puedo hacer una sugerencia para votarlo más adelante? ¿Le podría buscar una definición mejor? Porque no me gusta la definición, es como muy enredosa la definición. Perdón, yo lo entiendo a dónde apunta usted, pero creo que lo que usted dice no está en la definición, para serle bien preciso. No está. Está mal redactada la definición, para ser bien porque yo creo que estamos entendiendo a dónde va usted. Pero esta definición no dice lo que usted nos está diciendo. Diputado Joaquín. Sí, no, aquí hay dos puntos. Uno, yo no compararía a ninguna otra organización con la labor que cumple Bomberos, No. jamás lo igualaría a ellos. Y dos, este proyecto lo que busca es incentivar el voluntariado, esa es la idea, ese es el fondo que tiene. Y aquí, al exigir que tengan, sobre todo, por ejemplo, te uso el ejemplo de la Cruz Roja, que funciona en condiciones bastante precarias, que además tengan que pagar seguros a todas las personas que están ahí, yo creo que más que incentivar, desincentiva en el fondo el voluntariado, porque genera un costo a todas estas organizaciones, porque ¿quién paga este seguro? ¿Lo tienen que pagar la organización? ¿Quién lo va a pagar? No, si es... ¿Pagamos ya? Ah, pero por eso... Sí, hay una ley especial. Pero, ¿sabe? Mira, si yo estoy entendiendo la idea, es decir, me estoy poniendo en la situación de la emergencia que hubo en Valparaíso, que surge gente espontánea que quiere actuar como voluntario, pero no lo hace de manera libre e independiente, sino que anexada a una organización de voluntarios que ya existe, que recluta esos voluntarios de emergencia. Por ejemplo, la Cruz Roja está sobrepasada en su voluntario, entonces hay unos chiquillos, una gente que quiere apoyar, entonces le dice la Cruz Roja le dice, muy bien, a ustedes los vamos a incorporar como voluntarios de emergencia en nuestra institución. O bomberos se ve sobrepasado con su contingente y como hay gente que quiere participar, entonces son ante situaciones muy específicas. Y yo no sé, los beneficios que se pueden acoger de seguro es imposible. ¿Ya?
Pero yo entiendo, esa es la idea, ¿no? Que gente que espontáneamente quiere participar, pero para hacerlo más coordinadamente, se pone a disposición de una organización de voluntarios que ya existe con personalidad jurídica y con todas las normas legales. Y dice, yo quiero colaborar a través de la institución. Y ellos son los que lo regulan, lo ordenan, les dan tareas. Es así, ¿no? Eso es lo que usted quiere decir. Pero pónganlo, eso pónganlo en palabras, yo solo entiendo. Sí, es que yo entiendo que no es así. Y lo que dice no es así. Lo que dice en el fondo es que son voluntarios de emergencia los que concurren a catástrofes, en el fondo, ¿cierto? Incendios, tsunami, ese tipo de catástrofes. Y por lo mismo necesitan ese seguro. Pero al final, ¿quién paga ese seguro? Si ese es el problema. Es que ¿Cómo no. vamos a decir que deberán tener un seguro? No, pero si alguien va a tener que eso pagar está- el seguro, esos seguros no... esto está mal, no, pero no sí, nos pero si está en enredemos. esta indicación, pero es que... No nos enredemos en el seguro. Entienda la lógica. Es que la única razón por lo que está aquí esta definición es para que puedan tener ese seguro. No, es que yo no lo entiendo hay así. otra- No, es que no lo entiendo así. Porque por sí solo no tenemos por qué definir lo que es un voluntario de emergencia. Si ya se definió lo que es un voluntario. Es que es una manera de que la gente no actúe de manera espontánea como voluntario, sino que haya alguna institución que auxiliarmente lo acoge, pero no significa que recibe los beneficios. Así lo estoy entendiendo yo, pero no es que reciba los beneficios que tiene la... Esta definición no dice eso. No dice eso, no dice. Alejandro, diputado Alejandro. Gracias. Efectivamente, no lo dice. Y otra cosa, presidente, que para poder ser un voluntario de emergencia tiene que cumplir ciertas normas, regulaciones, fiscalización, cursos, talleres, capacitación. En fin, requiere no solamente que la letra y la redacción de una ley lo plantee, sino que detrás de eso hay un tema de estructura para poder llegar a ser, me imagino, voluntario de emergencia. Es una calificación o una clasificación distinta. En consecuencia, yo creo que esta definición, como está redactada, está mal, por una parte, y por otro lado hay que determinar bajo qué condiciones se le llega a ser un voluntario de emergencia y cuándo cumple estándar para ser un voluntario de emergencia y qué capacitación tiene que tener para ser un voluntario de emergencia. Bueno, entonces la redacción de la ley no es suficiente. Yo invitaría al diputado a que retire la indicación para poder seguir avanzando. Es que yo quiero recoger el espíritu y el buen sentido de lo que nos está planteando él. Y yo vuelvo a insistir, cuando hay situaciones de catástrofe, surge una enorme cantidad de personas que voluntariamente quieren colaborar, pero no saben cómo lo hacen. Entonces, nosotros podríamos normar eso, que solamente lo pueden hacer si están incorporados a una institución que existe como tal. Y por consiguiente, esa institución, para que los pueda acoger en una eventualidad de catástrofe, los tiene que capacitar. Entonces tenemos que ampliar, hacer la diferencia, los tiene que capacitar. Entonces ese voluntario de emergencia no es una cosa espontánea. Dice, usted será de emergencia, pero yo que lo voy a tener de emergencia, lo voy a capacitar y lo voy a preparar, porque si no sabe nada, no me sirve de nada. Entonces, por eso que la definición suya tiene que ser un poquito más, porque esa es la lógica, ¿no? Pero eso hay que ponerlo que esa institución, bomberos va a tener unos voluntarios de emergencia, por poner un ejemplo, pero bomberos los puede utilizar siempre y cuando los tenga registrados, los tenga capacitados y podrán aparecer esos voluntarios de emergencia, pero no que llegan así a tonta y a loca a apagar incendios. Eso yo creo que ese es el espíritu de lo que quieren plantear, pero que esto no lo dice. Sí, diputado. Es que esto puede ser, Álvaro. en el caso de que habla del incendio de Valparaíso hace un par de años atrás, en el cual yo también participé, pero en el caso de un terremoto, como sucedió el año 2010, tener voluntarios de emergencia cuando haya afectado 6 millones de personas, finalmente las juntas de vecinos son las que funcionan como voluntarios. Entonces van a existir dos tipos de voluntarios, los de emergencia y los voluntarios vecinales. Entonces siento de que esto está finalmente encasillando y cerrando el tema. Debería mantenerse como estaba antes, voluntarios. Son todos voluntarios finalmente. Si alguien quiere trabajar con bomberos igual recibe gente en esos casos. Claramente una persona que quiere meterse bajo un edificio no va a ser un voluntario de emergencia. Para eso necesita varios años de experiencia. Entonces, no entiendo a qué va el de emergencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Va a tener un seguro? ¿El de emergencia vale más que una junta de vecinos? ¿Que también está ayudando a la gente? Eso no lo entiendo. Mire, yo lo voy a decir de la otra manera. Como todos somos políticos, es como los voluntarios políticos. No son militantes del partido, sino que son voluntarios, que aparecen ocasionalmente. Pero usted los regula, los prepara, los capacita para que no vayan a salir a decir tonteras.
Entonces usted se encarga a esos voluntarios políticos de decirle, mire chiquillos, les voy a bajar la línea. Y cuando venga una nueva campaña, si ustedes quieren volver, vienen, si no quieren, no vienen nada. Estoy pensando en esa lógica de los... que como voluntarios que van, pero es bueno que estén regulados. Pero eso es en el caso de una catástrofe como el Valparaíso, que es una catástrofe que se circunscribe a una ciudad. Pero en el caso de un terremoto, y no estoy hablando de un megaterremoto, un terremoto que pasó en el año 2015, que fue en Coquimbo La Serena. Usted no puede hacer eso. O sea, cualquier persona se puede ser voluntario. Entonces, ahí está el choque. Diputada Catalina, a lo mejor usted nos ilumina Sí, un poco desde la misma línea, perspectiva claro. de la mujer. Que existen emergencias y emergencias. O sea, existe una emergencia de un incendio donde no cualquier persona es capaz de apagar un incendio, para eso necesita una capacitación y muchas otras cosas más. Y existe una emergencia, por ejemplo, que pasó, o sea, como, qué sé yo, un aluvión, un terremoto, donde hay que agarrar una pala y sacar barro, donde hay que a lo mejor ponerse a buscar ropa y a separar ropa, cosas básicas, y eso también son voluntarios de emergencia. Entonces nos vamos a quedar entrampados en ese concepto, me da la sensación. Muy bien. Si les parece a ustedes, démosle una oportunidad al diputado Diego que defina bien esto y lo votamos al final si es que nos convence de que es necesario poner esta definición y si no, votaremos en contra. ¿Les parece? Para no entrampar. O la retira. O la retira, es decir, o nos convence o la retira. Sí, presidente. Pero tal como está se la vamos a rechazar. Sí, no, hay una nueva propuesta de indicación. Claro, tal como está, ni yo que lo estoy defendiendo voy a votar a favor. Mire, va a ser bien cuando, claro. Cuando hablamos de regular actividades de voluntariado, ¿estamos de acuerdo no que todas las actividades de voluntariado revisten la misma categoría o el mismo perfil, la misma caracterización? No, es evidente que no. No, y Chile es un país de catástrofe. Chile es un país que cotidianamente es cíclico, ¿no? La conformación de organizaciones en este sentido y que realizan esta actividad, porque estamos regulando esta actividad. Por tanto, para avanzar, quisiera modificar la indicación, bien breve, para evitar, digamos, entrampar esto. Entiéndase como voluntariado de emergencia aquel que proviniendo de las organizaciones de la sociedad civil está preparado, esto es importante, está preparado para actuar en situaciones de riesgos, emergencias y catástrofes. Está preparado. Esa finalmente sería la invitación a la acción, en función de que, se rechazó la primera indicación, pero es una invitación finalmente a preparar por parte del Estado. Yo creo, mire, le quiero hacer una buena sugerencia. Está muy precipitado usted en definirlo. Dese todo el tiempo que quiera y al final, porque tal como la presentó, hasta yo se lo voy a volver a rechazar. Entonces, porque no tiene sentido lo que está diciendo, es porque existe lo que está diciendo. Entonces, diputado Alejandro. Gracias, señor presidente. Al diputado Diego, yo creo que está bien, si el sentido todos lo entendemos. La verdad pero no tiene aplicabilidad en esta parte del proyecto, y sobre todo cuando plantea que está preparado. Pero ¿quién define cuándo está preparado? Yo creo que es un tema mucho más de fondo que redactarlo aquí en este articulado. Yo recomiendo, entendiendo el ánimo, estoy igual que usted, presidente, hay muchas coincidencias, pero no es posible aprobarla. La vamos a rechazar por razones de redacción y de sentido de aplicabilidad en este proyecto de ley. Así que, si les parece que lo dejemos para el final, para no seguir o la retire, que él piense cuál es la mejor. Ya, señor secretario, vamos con estos voluntarios de emergencia que están aquí en el Congreso. ¿Cuál indicación tenemos de los diputados Carter? Álvaro Carter y Joaquín Navín, página 3 al pie, y sigue en la página 4 para suprimir el literal B del número 1 del artículo primero. ¿Y cuál es el literal? B es el que agregaba el siguiente inciso tercero al artículo. A ver, léalo para saber qué es lo que estamos... Las organizaciones de voluntariado que desarrollen sus actividades con fondos públicos deberán elaborar un programa de voluntariado que contendrá a lo menos la denominación o identificación del proyecto, la organización responsable, la descripción de las actividades de voluntariado que comprende
comprenda. Que comprenda el territorio en el que se ejecute, sus medios, recursos y financiamiento, la duración prevista, número de voluntarios con su respectivo perfil, la calificación exigible para implementarlo y los mecanismos de control, seguimiento y evaluación. Eso es lo que se propone suprimir. Diputado Joaquín, Sí, ¿cuáles presidente, son los argumentos? Lo que pasa es que esta indicación viene a suprimir esto porque finalmente hoy en día esto ya está en el reglamento que regula las organizaciones de interés público y dice ahí cómo se le entregan los fondos por parte del Consejo, cómo los deben rendir, y al final lo que hace esto es hacer mucho más complejo. Imagínate que dice que deberá en el fondo elaborar un programa que diga a lo menos todas estas cosas. Y si ustedes ven cada una de estas cosas, son súper engorrosas. Por lo tanto, si ya está definido, si ya está resuelto, no sé por qué incluir esto en la ley si el reglamento ya lo regula. Bien, ¿hay algún honorable diputado o diputada que quiera defender la mantención de este inciso? Lo votamos entonces, señor secretario. No hay nadie que lo quiera. De hecho, el artículo 8 del reglamento lo regula. Muy bien. Votación entonces la indicación. Para suprimir el inciso tercero del artículo 19. Don ¿Quién había presentado esta? Viene del proyecto inicial. Viene del proyecto aprobado por la sala, del proyecto aprobado en primer trámite por la sala. Don Boris Barrera, entonces. Don Álvaro Carter. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Alejandro Santana. Don Enrique Fernández. Presidente. En contra lo voy a mantener. Resultado de la votación. 6 a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Para no dejarlo solo. Claro. Es una actitud solidaria. ¿Aprobado entonces? La indicación. Sí, aprobado. Si es para... Claro, hay que ser solidario. Hay que ir siempre al auxilio de los más débiles. Vamos, señor secretario. Página 4 también del comparado. También una indicación de los diputados señores Álvaro Carter y Joaquín Lavín para suprimir el literal C del número 1 del artículo primero. ¿Cuál es el literal C suprimía en el inciso segundo, que está en la primera columna, la frase a quienes así lo soliciten, de manera que revive con la indicación esa frase. Eso. ¿A quienes así lo...? Sí, el diputado... Sí. Lo que pasa es que la ley hoy día dice que el reglamento en el fondo va a determinar las condiciones por cuales el Consejo Nacional reconocerá la calidad de las organizaciones de voluntariado, ¿cierto? Pero aquellas organizaciones que lo soliciten al Consejo, ¿ya? Lo que se aprobó después en la sala fue, ¿cierto?, que se elimina la frase a quienes así lo soliciten. Por lo tanto, lo que hace es obligar a todas las organizaciones de voluntariado y a todos los que quieren hacer voluntariado a inscribirse en el fondo en el registro de organizaciones de voluntariado. Yo no sé por qué, si alguien quiere hacer voluntariado sin estar inscrito, libremente puede hacerlo, ¿por qué no lo puede hacer sin estar inscrito? Evidentemente está coartando y además lo obligaba también a cumplir con todas estas exigencias que, bueno, ahora ya no están, pero tenían que cumplirlas además. O sea, hacía mucho más engorroso y mucho más difícil poder realizar acciones de voluntariado. Así lo quería hacer mucho más libre. Si alguien quiere realizar cualquier acción, hay cientos de casos. En Maipú tenemos, no sé, Cristo de la Calle, que ayuda a personas que están en la calle. Tenemos, no sé, el Sueño de tu Vida también. Hay gente que por su cuenta realiza acciones de voluntariado, y que evidentemente son organizaciones de voluntariado, que no tienen por qué obligarlas a que se vayan a registrar. Muy bien.
¿Alguien quiere intervenir? Diputado Boris. Yo creo que si aquí estamos fijando derechos y deberes de los voluntarios, por lo tanto también más adelante habla de beneficio en alguna indicación y creo que eso tiene que estar regulado, por eso es que dice a quienes lo solicitan y no a cualquier persona. Y en relación al punto anterior, a mí se me fue porque estaba pendiente en otra cosa, la diferencia del reglamento del que habla el colega a través de su intermedio, señor presidente. Sí. El reglamento lo puede cambiar el presidente, en cambio aquí estamos hablando de una ley. Por eso es que era importante mantener lo que es el punto anterior en una ley y no en un reglamento. Porque todos sabemos cómo los reglamentos los cambian así por decreto de repente el gobierno de turno, entonces esto iba a quedar en la ley. Está hablando de cosas muy cercanas. Ya. Muy bien. En votación entonces, si no hubiera alguna otra intervención. Está abriendo herida. Entonces, en votación la indicación para suprimir el literal y por lo tanto para revivir la frase a quienes se lo solicitan. Sí. Disculpe, presidente. Sí, diputada Joana. Nosotros estamos revisando el que aparece en el punto 4, ¿cierto? Pero, ¿usted lo leyó completo? ¿Cómo quedaría si... En todo señor caso, secretario, se considera como... Porque sería bueno que... ¿No? ¿Cómo va a quedar si aprobamos lo que dice el diputado Álvaro y el diputado Joaquín? ¿Cómo queda? Pues siempre es bueno leer cómo quedarían las cosas cuando se quieren modificar. Quedaría el reglamento determinar las condiciones conforme las cuales el Consejo Nacional reconocerá la calidad de organizaciones de voluntariado a quienes así lo soliciten. Así quedaría si se aprueba la indicación. Muy bien. Muy bien. Cuando no obliga a nadie a... Si alguien quiere acceder a los beneficios, que se registre y que solicite que lo registre. Pero si alguien no quiere tener beneficios del Estado, no tiene por qué obligarlo. No va a convencer. En votación, diputado Boris. O sea, si se aprueba, la última frase se quita, ¿eso entendí yo? No, se revive, se incorpora. Se incorpora. Por eso es que el secretario le vamos a pedir que lea las cosas para que quede más claro para todos. Se repone a quienes lo solicitan. Lo que pasa es de que nosotros estamos modificando esto que está aquí al medio. Y esto que está aquí al medio dice que suprime lo que está en la primera columna. Sí. Por lo tanto dice... No, estamos reponiendo. Lo estamos reponiendo. Eso estamos reponiendo. La indicación suprime lo que se suprime. Se suprime lo del medio. Claro. Claro. Exacto. Eso es. Se suprime lo que suprime. Es un poquito enredado, pero sí. Sí. Recuperamos que se vuelva a poner en el... Sí. Recuperamos, claro. El texto original. Exacto. Muy bien. En votación. Le quedó aprobado. En votación, don Boris Barrera. Don Álvaro Carter. Por eso le vamos a pedir al secretario que lea como- Catalina Real. qué es lo que se propone. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Alejandro Santana. A favor, para mantenerla. Don Enrique Van Rieselberg. Presidente. A favor. Está ganando todas las votaciones hoy día usted. Desde la mañana que está ganando. Unanimidad, ¿no? Ha tenido un día de puro Unanimidad, entonces, presidente. puro triunfo. Unanimidad. Va a recordarlo en su historial político. No todos los días se gana todos los días. Para eso estamos de acuerdo. Muy bien, señor secretario. Vamos a la lectura de la nueva indicación. En la página 4 de don Diego Ibáñez, para agregar al literal C del numeral 1 del artículo primero del proyecto, en este mismo inciso, luego del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase. En todo caso, se considerarán como voluntarios y se les aplicarán los derechos y deberes establecidos en estos artículos los integrantes de los directorios de las juntas de vecinos por el solo hecho de encontrarse vigentes y debidamente calificados por el Tribunal Electoral Regional e inscritos en el registro de personas jurídicas sin fines de lucro. Aquí la tiene dura, diputado Diego, para convencernos. Aquí no la tiene fácil. Tiene la palabra si quiere defender su indicación. Si no, la votamos inmediatamente. Diputado Alejandro. Diputado Diego,
presidente. Creo que tenemos muchas coincidencias hoy día, efectivamente. Tienen funcionalidades distintas. Una junta de vecinos con una Además tiene una ley especial. Y tiene una ley especial. Por lo tanto, yo creo que no tiene vinculación y creo que es inadmisible. Diputado Diego, Gracias, presidente. no solamente tiene que convencer, sino que tiene que convencer. Está invitando a conversar. Ya, ok. Lo discutimos en un par de sesiones anteriores respecto de la vulnerabilidad, del abandono con el cual hoy día más de 15.000 Hay dirigentes una ley especial. ejercen su labor de representación, que es una labor voluntaria. Discutimos también respecto de si es que aquí aplicaba la organización territorial o aplicaba la organización funcional. En este sentido, creemos que la Junta de Vecinos efectivamente debiesen elevar su estándar. La ley hoy no las trata, digamos, de la mejor manera. Quienes ejercimos en algún momento esta actividad, avanzar en permisos laborales, en autorización del empleador con debidas justificaciones, nos parece que es del todo coherente, y desde ahí que la concepción de voluntario, en función de la definición que dimos en un principio, que tiene que ver con una dimensión más relacional, más social, más comunitaria, solidaria, de desarrollo humano, calza del todo con esta categoría de dirigente vecinal. Dirigentes, directorios de la Junta de Vecinos. Por eso, presidente, me defiendo respecto a esta indicación. Muy bien. ¿Alguien quiere intervenir? La diputada Joana quería intervenir. Presidente, bueno, yo que soy una defensora de la Junta de Vecinos, pero creo que juntarlas con este proyecto no las beneficiaría. Ellas tienen su propia ley. Además, ellos en el fondo tampoco, al menos la directiva de la Junta de Vecinos, por ejemplo, no es voluntaria porque tiene un mandato otorgado por la ciudadanía, en el sentido de cuando la sacan, la eligen y debe realizar un mandato. Por lo tanto, no puede ser voluntario, es voluntario en el sentido que son vecinos, confluyen en comunidad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con incluir en este proyecto la Junta de Vecinos, la rige la ley 19.418, y tienen roles distintos. Muy bien, yo creo que nos interpreta mucho la diputada Joana. En votación, señor secretario. Ahorramos el debate. Don Boris Barrera. Todo lo que usted quiera, honorable. Yo también, al igual que la diputada, de hecho lo defendimos en la sesión anterior, el rol de los dirigentes de la Junta de Vecinos, pero después dándole vuelta encontramos de que debiéramos modificar la otra ley si queremos darle atribuciones a lo que sea que es importante. Así como, por ejemplo, los dirigentes de sindicatos, por ejemplo, que ellos son elegidos, tienen su propia ley y les dan permiso en el trabajo, tienen permiso para salir a las reuniones. Creo de que en vez de sacar a los dirigentes de su ley, de la que hablaba la diputada, y meterlo acá solamente para reconocerlo como voluntario, creo de que no es conveniente, que es mejor cambiar la ley de Junta de Vecinos, modificarla y ahí darle las facilidades para que hagan los trámites y todo lo que corresponde al dirigente social que entrega su vida por la comunidad. Así que voto en contra en esta pasada. Muy bien. Don Álvaro Carte. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaja. Don Alejandro Santana. Don Enrique Fernández Alberti. Presidente. En contra. Resultado de la votación: 2 a favor, 9 en contra. Muy bien, rechazada la indicación.
Señor secretario, de lectura la siguiente indicación. Página 5 de los diputados señores Álvaro Carter y Joaquín Lavín para suprimir el literal D del número 1 del artículo primero. ¿Qué significa eso en palabras? El literal D es el que sustituía el actual inciso tercero de la ley 19.900 del artículo 19 por el siguiente: las organizaciones de voluntariado deberán inscribirse en el catastro. Esa es la frase que se pretende suprimir a través de la indicación. Sí. Sí, Diputado, eso es. Tiene relación con lo que acabamos de... con lo que suprimimos anteriormente, quienes en el fondo, quieran hacerlo. de no obligar a las organizaciones a inscribirse. Sí. Muy bien. ¿Alguien quiere argumentar? En votación. Don Boris Barrera. Don Álvaro Carter. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. No. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Salver. Presidente. A favor. Entonces, por unanimidad. Aprobada la indicación. Vamos, señor secretario, a la siguiente. Este es inadmisible, ¿no? Si quiere la ley para declararle inadmisible. Página 7. 7. Del diputado don señor Diego Ibáñez para sustituir la letra F del artículo 20 que consagra el catálogo de derechos de los voluntarios. Propuesto por el literal A del numeral 2 del artículo primero por una letra F del siguiente tenor: deberán tener cobertura respecto de accidentes, siniestros, enfermedades y en particular para el caso de que la actividad de voluntariado implique acciones especialmente riesgosas o a desarrollarse en zonas o áreas de peligro. En estos casos serán de cargo de las entidades aseguradoras y mutualidades que cubran en Chile riesgos de incendio, terremotos, tsunamis, aluviones, derrumbes o accidentes varios, a prorrata de las primas directas en ese riesgo en el semestre inmediatamente anterior a la fecha en que deben efectuarse los pagos. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Superintendencia de Valores y Seguros podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 27 del Decreto Ley número 3538 de 1980 a las entidades aseguradoras y mutualidades infractoras. ¿Listo? Se declaramos inadmisible por... Sí, puede. Siempre se puede. Sí, porque está entregando una responsabilidad que no corresponde, una cobertura, un seguro. ¿Y a quién? A las mutualidades y aseguradoras. Sí. No. Pues no puede entregarle una responsabilidad a una institución. No, menos. No. ¿Estamos? Inadmisible. Presidente, digamos, al margen de su facultad de declarar inadmisible, en realidad la Secretaría tenía otras prevenciones sobre la indicación, porque no define, se inspira, ¿no es cierto?, en la ley de bomberos, que define claramente los riesgos que aparecen cubiertos y los beneficios que se otorgan a las personas que sufren, digamos, accidentes o enfermedades derivados de su acción de voluntariado, cosa que en la indicación no se hace. Digamos que por ahí va la prevención de Secretaría. Muy bien. Pero no ¿Sí? usted la declara inadmisible. A no ser de que quiera que votamos la admisibilidad. Si quiere la votamos. Sí, se puede someter a votación. El tema, presidente, es precisamente que no le carga al Estado. Pero no le carga al Estado finalmente la responsabilidad. Más allá del deber de regular junto a los privados, al igual como se hace la ley de bomberos. Esa es mi pregunta. Yo estoy de acuerdo con el secretario en su prevención. ¿Señor secretario? Sí, no, estaba conversando justamente con la abogada ayudante Carolina respecto a es que es bien discutible, presidente. En realidad no es una prestación social, digamos, que es una materia exclusiva del presidente de la República.
aquí se trata, digamos, de un tema entre privados. Claro, y tampoco es un impuesto el que se está imponiendo a las mutualidades y aseguradoras, sino que es una carga, y hay un fallo incluso del Tribunal Constitucional sobre esta misma materia. Pero mi observación va por el tema de que hay una escasa regulación sobre la cobertura misma que se otorga a los beneficiarios. Cosa que está detallada en cambio en el decreto de ley 1757 que se refiere a los bomberos. Pero y específicamente a los puros bomberos. Claro. Por eso habría que, en caso de que fuera admisible esta norma, habría que detallar, digamos, la cobertura Así es, y definir una serie de conceptos, los riesgos que se cubren. Sí. Presidente, hoy día, bueno, el texto señala hoy en día que los voluntarios podrán tener cobertura, ¿cierto? Respecto podrán. a accidentes, Sí, siniestros, podrán. enfermedad y todo. Aquí en el fondo está diciendo que deberán tenerla. En el fondo, ¿cómo vamos a obligar nosotros a que alguien lo pague eso? ¿Y a quién en el fondo? ¿A todos? O sea, yo soy voluntario, ¿pagan un Claro. seguro? No sé. Eso es lo que hay que definir. No está detallar. definido. Pero que se pueda a los privados se puede. ¿Podemos obligarlo a pagar un seguro? Sí, porque no es un impuesto. O sea, claro, podríamos obligar también a que los restaurantes entreguen comida gratis y todo también. Lo hicimos con los estacionamientos, ¿no? Pero no. Muy Sí, bien. ¿no? Una cuestión de- Si quieres se la votamos. Se la declaro admisible y la votamos, para que quede tranquilo. Bien. Bueno, entonces en ese caso es que Yo creo que como no está especificado Que, bien, es sí, inadmisible. más allá de la especificación o no, Porque queda una cosa voy a muy amplia. prefiero retirar la indicación, pero de todas maneras y en sintonía con la indicación anterior respecto a las juntas vecinales, sería interesante, si es que ya apoyamos el principio de protección, que generemos un compromiso en esta comisión de que los diputados que estamos acá presentes hagamos una moción también, incluso un proyecto de acuerdo que releve el rol al cual, digamos, sobre el cual estamos legislando. Yo creo que en esa medida podemos, estando de acuerdo finalmente con el fondo, podemos avanzar y darle la importancia que merece este tema. Insisto, creo que en este caso la inadmisibilidad, como bien dice el secretario, no opera más allá de la prevención respecto de la actividad en general, de la obligación, digamos, general que se le otorga al privado. Bueno, eso, presidente. Muy bien. Presidente, Diputado Joaquín. Respecto a eso, sí, yo creo que todos concordamos aquí con la importancia del rol que cumplen Juntas de vecinos. las organizaciones sociales, los dirigentes, todos, me imagino que trabajamos con ellos. Nosotros presentamos en la administración anterior un proyecto de acuerdo en el fondo para que se les pague, para que se les remunere, y en el fondo es algo que también han perseguido por mucho tiempo. Lamentablemente no prosperó, pero evidentemente estamos todos abiertos a poder impulsar algún tipo de proyecto de acuerdo que beneficie a esos dirigentes sociales que se sacan la mugre también por sus vecinos. De hecho, ayer la sala aprobó un proyecto de acuerdo que presenté yo con otros diputados para crear un seguro de vida a los dirigentes de las organizaciones sociales. Pero siguiendo con esto, evidentemente hay que ser responsables, porque finalmente son derechos que tienen todos los voluntarios, y vamos a estar obligando a las mutuales a pagarle derechos a todos los voluntarios, lo que evidentemente no sabemos ni siquiera qué alcance puede tener. Sí. No, ¿cuánto? La prevención precisamente porque aceptamos la indicación sobre el cual se determina quiénes se inscriben, no es generalizado, no por el hecho de entrar o que esta ley, la puerta de entrada a la regulación dice función con las indicaciones que acabamos de presentar, por tanto no se caricaturice este rol. Bueno, Presidente. si continuemos, se retiró para no que... ¿Cuántos son? Está bien, no es necesario. Vamos a la página 10, si no me equivoco. Podemos despachar hoy día el proyecto, diputados. Retirar. Presidente, hay una indicación de el diputado señor Giorgio Jackson y después una de la señora Joana Pérez sobre la misma materia. Voy a lectura porque el Sí, orden está. lea todo lo que usted estime pertinente. Para incorporar estamos en el numeral 2, letra D, que está en la columna del centro, para incorporar entre el vocablo voluntarios, que está con un asterisco, y la expresión las personas, la frase de organizaciones de voluntarios que trabajen con niños, niñas o adolescentes o que se dediquen al ámbito educacional. Quedaría así con la indicación. Con todo, no podrán ser voluntarios de organizaciones de voluntarios que trabajen con niños, niñas o adolescentes
o que se dediquen al ámbito educacional las personas que estén incluidas en la sección especial del Registro General de Condenas como inhabilitados para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad. Y hay una indicación sobre la misma materia de doña Joana Pérez para sustituir el punto final del inciso propuesto por el siguiente. O sea, vendría después de o con menores de edad, siempre que las actividades del voluntariado requieran interactuar con ellos. Eso, se agrega la misma... pero es una u otra. Es una u otra indicación. Presidente. Diputado Joaquín. Hoy el día el texto dice, ¿cierto?, que las personas que estén incluidas en la sección especial del Registro General de Condenas como inhabilitados para ejercer funciones de ámbito, ya no podrán ser, o sea, con ámbito educacional o menor de edad, no podrán ser voluntarios, ¿cierto? Lo que hacen las dos indicaciones es acotar esto en el fondo y dejar a personas, ¿cierto?, que están en el Registro Especial de Condenas y que no pueden ejercer funciones, ¿cierto?, cerca de menores de edad, puedan participar, ¿cierto?, en acciones de voluntariado, siempre que no hayan niños. Pero es que niños hay en todas partes. En cualquier catástrofe, en cualquier cosa, si usted va a ayudar a un centro adulto mayor, puede estar la señora con su nieto. Cualquier catástrofe siempre van a haber niños. Yo prefiero resguardar a los niños y prevenir cualquier tipo de acción antes de que permitir de que alguna persona, ¿cierto?, que esté en este registro vaya a alguna actividad voluntariado y sí hayan niños cuando realmente no deberían haber, pero es que hay en todas partes. Diputada Joana, ¿quiere defender su indicación? Presidente, lo que pasa es que nosotros tenemos... Boris, después. ¿Sí? Que creo que se aleja el espíritu de la ley que pretende reformar, pues esta tiene por objetivo entregar una mayor seguridad e incentivar, ¿cierto?, la participación de personas en trabajo voluntario y también que las personas se rehabiliten, se reinserten en la sociedad. Hay personas que han cometido delitos y ya los han pagado y por lo tanto también... aun cuando dicha labor no tuviera contacto alguno con menores de edad, reduciendo de esta manera el espectro de personas que pueden acceder a estos derechos y protección que la ley busca resguardar. Entonces, en ese aspecto, hay organizaciones que no se relacionan con niños. Por lo tanto, en ese contexto, la idea es tampoco contradecir los derechos que tienen las personas a reinsertarse, ¿cierto?, a convenios internacionales que hay sobre la materia. Entonces, cuando se dice siempre que la actividad del voluntariado requiere interactuar con ellos, ¿cierto?, estimamos necesario que prohibir de manera expresa el ejercicio de las labores voluntarias en la cual se trabaje en conjunto con menores de edad o en beneficio de ellos a personas que se encuentran en el Registro General de Condenas como inhabilitados para ejercer funciones en ámbito educacional o con menores de edad, ya que esto estaría en concordancia con la legislación vigente que protege a los menores de edad, pero sin impedir que puedan ejercer otras labores en las que no interactúen con menores, ¿no? Yo creo que se puede separar. Hay personas que hoy día están rehabilitando a jóvenes en la droga, por ejemplo, y no son niños, ¿ya? Pero se separa y las mismas se autorregula. Además, la propia organización de voluntarios se autorregula en ellos y por lo tanto va a estar establecida la ley, pero si no requiere esa persona trabajar con niños, como por ejemplo con adultos mayores, no veo mayor conflicto. Muy bien. Diputado Joaquín, ¿quieren? Perdón, diputado Boris había solicitado la palabra antes. Sí, en el fondo esto muestra para dónde queremos apuntar el tema de la delincuencia y todos esos problemas, porque lo que dice el texto original es que está excluyendo a las personas que han cometido ese tipo de delito, y cuando en realidad lo que debemos hacer como sociedad es rehabilitarlos. Y si ellos están en condiciones de hacer trabajo voluntario, ¿por qué excluirlo? Entonces lo que dice la diputada, claro, los vamos a dejar, en el fondo les vamos a dar la oportunidad de trabajar voluntariamente siempre y cuando no estén directamente trabajando con los niños. O sea, o queremos eso o queremos dejarlo fuera. O sea, lo dicen, yo me he reunido con organizaciones de gendarmes y dicen si aquí el problema no es que estén presos, que las cárceles estén llenas, el problema es que no hay rehabilitación. Por eso es que cuando salen a delinquir de nuevo, porque no hay rehabilitación. Aquí se le está dando la oportunidad de trabajar en forma voluntaria, siempre y cuando no trabajen directamente con los niños. Eso. Muy bien. Diputado Joaquín, y votamos. Sí, presidente, lo que pasa es que todos estamos de acuerdo, ¿cierto?, que las personas que han cometido algún delito se puedan rehabilitar, se puedan reinsertar a la sociedad, pero las personas de las que hablamos aquí están inhabilitadas, ¿cierto?,
para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad. ¿Ya? Ellos están inhabilitados para hacerlo. ¿Y cómo nosotros podemos determinar en qué actividades hay menores de edad y en qué actividades no hay menores de edad? Es muy difícil determinarlo. Usted dice, trabaja con adultos mayores y si esa señora está con su nieto. Entonces, finalmente, yo prefiero excluirlo antes de correr o antes de que un niño corra un riesgo. Porque ellos están inhabilitados para hacerlo. No es que en el fondo hay que dar la oportunidad de reinsertarse en la sociedad, eso está bien. Pero hoy en día están inhabilitados para ejercer acciones con menores de edad. Muy bien, en votación entonces la indicación primero del diputado Jackson y después de la diputada Joana. La de Jackson primero votémosla. Sí, son incompatibles. ¿Ah? Son incompatibles. ¿Sí? Es una u otra. No son las dos. Podrían. ¿Qué? Si se aprueba una... Yo estoy por apoyar a la diputada Joana Pérez. Ya. Entonces, bueno, votamos. Votemos la de Jackson. Ya. Yo encuentro que son incompatibles. Yo creo que lo que hace la de la diputada es acotarlo aún más. Sí, me gusta más la de... O sea, pero no son incompatibles, por eso. Dice de Sí, que la de son Jackson- complementarias. La de Jackson son complementarias. Son ¿verdad? complementarias. O sea, se pueden aprobar las dos. Sí. Votemos una... En votación la indicación de don Giorgio Jackson. Don Boris Barrera. Don Álvaro Carte. Señora Catalina Herrera. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Resalvari. Presidente. Me abstengo. Resultado de la votación. 4 a favor, 5 en contra, una abstención rechazada. Rechazada entonces la indicación. Votamos ahora a la diputada Joana. Póngala en votación, señor secretario. Don Boris Barrera. Don Álvaro Carte. Señora Catalina Herrera. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Resalvari. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 5 a favor, 5 en contra. Rechazada. Rechazada la indicación. Sigamos con el siguiente. Indicación de la diputada Joana Pérez. Sí, Presidenta, hay 2 indicaciones sobre la materia. La de doña Joana Pérez, así. Para agregar un literal del siguiente tenor. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a bomberos de Chile de forma supletoria en todo aquello que no se encuentre regulado por la ley número 20.564, que es la ley de bomberos de Chile. Y se acaba de presentar otra indicación sobre el tema y que por lo tanto no están comparados y voy a dar lectura a la misma. Está suscrita por don Alejandro Santana, don Boris Barrera, Cosme Mellado y una firma que no... Es la mía. Ah, es la suya. Ya. Yo soy el autor de la iniciativa. Dice así, artículo 3. Las normas de la presente ley no serán aplicables a los cuerpos de bomberos de Chile y sus integrantes, los que se rigen por las disposiciones de la ley número 20.564, que establece
marco de los bomberos de Chile, su reglamento por ley especial, la norma de sus estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del título 33 del libro primero del Código Civil. Aquí Bueno, una u otra. Bueno, el argumento mío es que, al igual que el de la Junta de Vecinos, existe un cuerpo legal para los cuerpos bomberos, entonces no tiene necesidad de incorporarse en esta norma. Además, los mismos cuerpos bomberos han solicitado no ser incorporados en esta norma. Usted diga, fundamente la suya. Sí. No, lo que pasa es que efectivamente era para salvar, para que no se interprete como son voluntarios, ¿cierto? Que no fueran incorporados dentro de los preceptos, ¿ya? Por lo tanto, busca lo mismo, pero era una forma distinta de decirle de que supletoriamente para que ellos mantuvieran su ley y su legislación actual, así que si lo estiman para no contraponer, yo retiro la mía y queda mucho más claro. Ya, se agradece. Votamos la mía para... y los otros diputados. Don Boris Barrera. Don Álvaro Castro. Sí, retiró. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Señor Cosme Mellado. A favor. Firmó la indicación. Señora Joana Pérez. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Rieselberg. Presidente. A favor. El resultado de la votación aprobado por unanimidad. Muy bien. Página 12. Indicación de los diputados Álvaro y Joaquín. Para suprimir el literal A del número 1 del artículo 2. ¿Cómo quedaría? ¿Quiere argumentar, Sí. Diputado Joaquín? Sí, lo que pasa es que hoy día la ley actual permite a bomberos, ¿cierto?, cuando hay alguna Código de emergencia, trabajo. poder ausentarse del trabajo y acudir en el fondo a esa emergencia y que eso no vaya a tener ningún tipo de sanción. Lo que yo quiero suprimir es que se incorporó en esto mismo A a la todas organización. las personas participantes de organización de voluntariado. Lo que evidentemente estamos hablando de bomberos, estamos hablando de casos de vida o muerte. O sea, si un bombero no acude, la persona se muere. Usted está trabajando en un auto, hay un incendio, pero un voluntario, la esencia del voluntariado es hacerlo en nuestro tiempo libre. En el fondo esa es la gracia que tiene también, destinar nuestro tiempo, Entonces, si vamos a hacer voluntariado en horario laboral, y además, ¿quién lo define? Si no son emergencias, entonces en vez de ir a hacer un sábado, yo voy un viernes, al final, no sé, no creo que tiene mucho sentido. Por eso me gustaría suprimir esto y que sigan siendo los bomberos los que tengan esa exclusividad. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna opinión? Si no, en votación. ¿Diferente? Votación, señor secretario. Don Boris Barrera. Don Álvaro Castro. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Sí, hágala. Lo que pasa es que esto veo que también usted lo señala para capacitación, ¿verdad? No, esto es de... La jornada. Esto para que se acojan... ¿Cómo, perdón? ¿Los 2 días? No, son 2 días. Ah, nos saltamos. Se saltó. Justo me hablaron acá. Ya, Me abstengo, presidente. muy bien. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Rieselberg. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 7 a favor, 3 abstenciones. Muy bien, la próxima indicación, señor secretario.
también de los diputados señores Álvaro Carter y Joaquín Lavín, para suprimir el literal B del número 1 del artículo 2. ¿Cuál es el que quieren suprimir? Una norma que proponía agregar en el inciso final, a continuación del punto aparte, el siguiente párrafo. O sea, esto es lo que se propone suprimir. En el caso de participantes de una organización de voluntarios, se requerirá que ésta acredite el hecho de estar inscrita en el catastro que se refiere al artículo 19 de la ley 20.500 y que se atendió a algunas circunstancias de las señaladas en el presente artículo. Diputado Joaquín, ¿quiere argumentar? Sí, es que esto está directamente relacionado con la letra anterior. Si no existe la letra anterior, no puede existir esta en el fondo. Si no están incorporados los voluntarios, la organización de voluntariado a ese beneficio, no tiene ningún sentido en el fondo que se defina más adelante en el fondo cuáles son algunos requisitos que debería cumplir si es que no tiene ese beneficio. Diputado Boris tiene la palabra. En el punto anterior hablaba de la emergencia, pero acá no habla de la emergencia. Entonces, en el punto anterior, claro, era más comprensible porque hablaba de la emergencia. Entonces, el argumento del diputado es de que no cualquiera podía pedir permiso, cualquier voluntario podía pedir permiso para una emergencia, pero sí puede pedir permiso para hacer otras cosas, que es lo que habla este punto este punto de ahora. Diputado Alejandro tiene la palabra. Yo creo que es importante que aclare el diputado Lavín, porque yo entendí lo contrario, que se hace referencia al voluntariado que no es vinculado a emergencia, que son en días que son de descanso o en horarios que no son de trabajo. Por lo tanto, obviamente que en esa línea está el literal B debiera suprimirse. ¿Presidente? Sí, diputado. Exactamente eso. Lo que pasa es que el mismo artículo 66 ter no se refiere a otra cosa, se refiere a las emergencias en el fondo que hoy día bomberos pueden ausentarse del trabajo. Nosotros suprimimos que los voluntarios pudieran tener ese mismo beneficio. Por lo tanto, no es necesario aquí decir qué requisitos tienen que cumplir en el fondo para poder cumplir ese requisito, porque ya no lo tienen. Ya no lo tiene. Se cayó. Se refiere a ese artículo. Sí. De hecho, Estamos esperando su definición. Estamos esperando su definición. ¿En votación? En votación. Don Boris Barrera. Don Álvaro Carter. A favor. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. A favor. Señor Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Señor Alejandro Santana. Don Enrique Van de Selva. Don presidente. A favor. Resultado de la votación. 6 a favor, 3 en contra, 1 abstención. Muy bien, sigamos. Nos quedan apenas 2. La misma página 13, ¿no? Sí. También de los diputados señores Álvaro Carter y Joaquín Lavín, para suprimir el número 2 del artículo 2. Sí. Es decir, el nuevo artículo 66 cuater del Código del Trabajo. Una prevención presente, si se aprobara esta indicación, caería naturalmente la que viene a continuación, la página 14 de don Giorgio Jackson, que se refiere al artículo 66 cuater. Ya, muy bien. Lea entonces lo que estamos eliminando. El artículo 66 cuater, que dice así: los participantes de una organización de voluntarios inscrita en el catastro a que se refiere el artículo 19 de la ley número 20.500, debidamente acreditados por esta, tendrán derecho a 2 días de permiso pagado por cada año de vigencia de la relación laboral para asistir a actividades de capacitación de voluntarios. Para el ejercicio de este derecho, los trabajadores deberán dar aviso al empleador con 1 semana de anticipación a la realización de las actividades. Asimismo, deberán presentar con posterioridad a estas
los certificados suficientes emitidos por la organización de voluntarios que acrediten que se realizaron en la fecha estipulada. El empleador podrá requerir a la respectiva organización de voluntariado toda otra información adicional necesaria relativa a la actividad y a la participación del trabajador en ella. Sí, la indicación de don Giorgio Jackson proponía incorporar un inciso segundo al texto que acabo de leer, que dice: el trabajador que entregue información falsa respecto a las actividades de voluntariado o que, solicitando el permiso establecido en este artículo, no participe de ellas, incurrirá en la causal de despido consistente en conductas indebidas de carácter grave por falta de probidad del trabajador, establecida en el artículo 160, número 1, letra A, del Código del Trabajo. Diputado Joaquín, ¿quiere argumentar su...? Presidente, sí. Yo entiendo que un voluntario, en el fondo, pueda o deba capacitarse, en el fondo, para cumplir con su rol, pero creo que aquí se les pasó la mano, en el fondo, a los que aprobaron este texto, porque finalmente son 2 días de permiso por cada año. Yo creo que aquí están mezclando peras con manzanas, porque al final, ¿qué tiene que ver cuántos años lleva una persona en su trabajo con la capacitación que requiere para ejercer algún tipo de voluntariado? Entonces, una persona que lleva 10 años trabajando en una empresa puede ausentarse 20 días al trabajo. O sea, finalmente eso va a terminar siendo un costo para el mismo voluntario. Usted va a pedir trabajo y le va a decir, bueno, ¿y usted es voluntario o no? Porque se me va a ausentar. Entonces, quizás podríamos o incluso incorporar otra indicación y dejar que sean 2 días al año, pero Exacto. 2 días por cada año creo que es una exageración. Hagamos una indicación 2 días al año. Sí, diputado Alejandro, haga una indicación. Claro, pero a mí también me parece. Sí, no, y aquí hay que sumarle, porque estamos hablando de trabajadores. ¿Trabajadores de qué sector? ¿Del sector público o del sector privado? Si es el sector público, obviamente caemos en una condición de inadmisibilidad. Entonces, yo creo que esta indicación hay que suprimirla, como se ha planteado, ¿cierto?, en la indicación del diputado Álvaro y del diputado Joaquín. Muy bien, si no hay otra opinión, votamos. Perdón, Boris. Bueno, primero que nada, aquí no habla del sector público. Pero si estuviera en el sector público podríamos suponer hartas cosas, por ejemplo, de tomarse día administrativo. Podríamos suponer más cosas, o sea, si nos ponemos así tan estricto podemos decir que cualquier cosa es inadmisible. Por ejemplo, cuando la gente dice tenemos que cambiar la ley para condenar a una persona, para subir las penas, por ejemplo. Y subir las penas también podría resultar inadmisible porque es más gasto para el Estado. ¿Entienden? Entonces, si nos ponemos, o sea, suponer cosas, aquí no está diciendo en ni un lado de que se refiere a un voluntario que trabaja en el sector público. Por otro lado, dice también de que o sea, las ausencias tienen que ser justificadas. Pues. No significa de que haber 10 días para ir a un curso que dura un día. O sea, y tampoco puede llegar una persona nueva a pedir permiso para ausentarse al tiro porque voluntario de alguna cosa. Entonces yo creo que las personas que son voluntarias tienen derecho a ausentarse. Si lo queremos mejorar, mejorémoslo. Muy bien. ¿Quiere el diputado Alejandro? Por el mismo argumento del diputado que me antecedió la palabra, es inadmisible esta indicación. Esto solamente para actividades de capacitación. ¿Ah? Es solamente para actividades de capacitación. Sí. No, yo... Claro, pero... es código del trabajo. Es código del trabajo. No es un estatuto en el caso de los trabajadores del sector público. O sea, es obvio, es evidente. Muy bien. Presidente. Diputado Cosme. Sí, gracias, presidente. Mire, la verdad es que yo creo que cuando uno empieza a hilar fino se olvida del objetivo y el fondo del tema.
aquí los dirigentes sociales tienen derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos creo que uno tiene la responsabilidad, ¿no es cierto?, de cumplir bien su labor, pero también dentro, y bueno, las obligaciones también están establecidas ya en cada uno de las unidades vecinales y en cada uno de los roles que cumplen los dirigentes. Pero yo creo que aquí lo que busca este artículo es justamente entregarle algún beneficio a nuestros dirigentes sociales, no hay que olvidarse de eso. Más allá que sea discutible el tema de los días, porque también ningún empleador va a querer tener un trabajador que permanentemente esté ausentándose. Pero yo creo que puede buscar un punto intermedio, no podemos olvidarnos los fondos y el objetivo de entregarle algún beneficio a nuestros dirigentes. Eso, presidente. Muy bien. No sé, yo tengo la impresión, puedo equivocarme, cuando uno es voluntario y hace una opción de voluntario, los mejores días de su vida los dedica al voluntariado. Entonces, perfectamente, yo un sábado y domingo me puedo dedicar a capacitarme, porque yo estoy haciendo una opción voluntaria. Y cuando uno hace acciones voluntarias en una institución religiosa, de otra manera, dedica los mejores días para eso, y no los malos. Entonces, en votación. Sí. ¿Sabe qué? Bueno, yo creo que esto en general no aporta mucho si le sacan este aspecto, porque ¿qué le vamos a dar? Solo tener un registro, un catastro, sin perjuicio, que considero que 20 días pueden llegar, como se dice, que es excesivo. Quizás podrían ser los 2 días que decíamos, porque si no, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque estamos restringiendo el voluntariado, estamos catastrándolo y no estamos dejando ni un beneficio. Entonces, ¿para quién estamos legislando? Esto es para capacitación. Entonces, en ese sentido, mucho de esta discusión ha sido como no muy provechosa en materia legislativa, más que tener un catastro. Entonces, como para que se pueda dar una vuelta en eso, usted había dicho que a lo mejor podíamos presentar alguna indicación en torno al tema. Muy bien, diputado Alejandro tiene la palabra. Presidente, voluntariado. Usted bien lo dijo en su presentación. Voluntariado. El voluntario no busca beneficios. El voluntario, ¿cierto?, lo que busca es poder hacer una obra, ayudar, en fin, tiene un fin superior que no es vinculante al beneficio particular. Y yo creo que el debate que hicimos con respecto a la diferencia entre las organizaciones sociales, entre el dirigente social, que hay una ley distinta, el tema bombero, que tiene una gestión y tiene una consideración también distinta, no es vinculante a este proyecto de ley. En consecuencia, este tema de catastrar o en definitiva normar, regular de alguna forma, yo creo que es válido y eso es lo que persigue el proyecto, pero instalarlo en temas de beneficios, sobre todo donde puede afectar no solamente a funcionarios del sector privado, sino que también público, a mi juicio, insisto, es importante aprobar esta indicación donde suprime lo que ya se ha leído por parte del señor secretario. Muy bien, señor secretario, pongamos en votación. ¿Quiere agregar algo? Para que quede en el registro, señor presidente, precisamente estamos regulando la institución del voluntariado porque creemos que es un valor, porque creemos que contribuye al tejido social, a la comunidad, y aquí hay que tomar una opción. O sea, yo no me gusta levantar cortinas de humo para argumentar esto. Aquí estamos tomando una opción. Creemos que el voluntariado también, de una u otra manera, es un valor del crecimiento, del desarrollo. Por algo se está tratando de regular esta actividad, y en ese sentido, los argumentos respecto de que no tengan permiso, me da la impresión que tienen que ver con la productividad de la empresa. Ahora, la empresa no pregunta a la trabajadora si es que está o no está embarazada cuando la contrata. No pregunta tampoco si es que es o no voluntario o cuál es su afiliación cuando contrata. Por tanto, ojo con lo que estamos votando en estas indicaciones. Ya nos dimos cuenta que necesitamos, parece, una definición, te viene o mal, de voluntariado de emergencia, porque para ellos pareciese ser que sí era razonable tener un permiso, pareciese ser, ya no es posible. Entonces, ojo con lo que estamos votando, presidente. Gracias. Muy bien. En votación. Presidente, solamente un comentario. Yo sé que nosotros somos políticos y eso también no hay que olvidarlo. Entonces, no se trata también de congraciarse con todo el mundo. Pero quienes venimos del mundo social sabemos de que muchas veces se ha reclamado de parte del Estado, ¿no es cierto?, un trato distinto para los dirigentes sociales. Entonces, el dirigente social, sin duda, también espera tener un estímulo, un incentivo también para asumir roles.
y también para cumplir bien su labor. Por lo tanto, creo que es fundamental también analizar bien cuando nosotros resolvamos ahora. Gracias, presidente. Muy bien. En votación, diputado Alejandro, diputado Joaquín, para terminar Presidente, y votamos. Muchas gracias, presidente. No, para terminar, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Cosme. El diputado Cosme, estamos plenamente de acuerdo con usted. Y por eso es que se aprobó, por ejemplo, el proyecto de resolución presentado por nuestro presidente, donde busca entregarle beneficios a los dirigentes sociales. Y compartimos, nosotros vamos a presentar un par de proyectos que van en esa línea y ojalá que todos puedan firmar los miembros de esta comisión. Fortalecer la actividad del dirigente social. Pero aquí no estamos hablando de dirigentes sociales, estamos hablando de voluntarios, son conceptos distintos. Entonces, eso quería aclarar, señor presidente. Sí. Muy bien. Diputado Joaquín tiene la palabra. Sí, solo para aclarar que los dirigentes sociales no quedaron incluidos en este cuerpo legal, no están en esta ley. No son considerados como voluntarios. Por lo tanto, este no sería un beneficio para ellos. Y además va contra la razón de ser voluntario, coincido con lo que dice el diputado Santana. ¿Sí? Se hace de manera altruista, en el fondo. Se hace porque uno quiere hacerlo y destinar su tiempo, incluso su dinero, para poder ayudar a alguna causa. Entonces, no creo que estén persiguiendo algún tipo de beneficio. Y si uno pone el ejemplo de los bomberos cuando se capacitan son los fines de semana, si no me equivoco, ¿no? Bien, en votación. Señor presidente, para que no haya lugar a dudas, se vota entonces la indicación que suprime el número 2 del artículo 2, es decir, el artículo 66.4. Y se cae... Si es que se aprueba. Se cae la siguiente. Muy bien, en votación Don entonces. Boris Barrera. Don Álvaro Carter. Doña Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Rieselberg. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 6 a favor, 4 en contra. Por la misma votación se entiende rechazada entonces la indicación. Antes de levantarnos tenemos que nombrar al diputado informante, ¿no? Quedó pendiente un punto. ¿Qué va a pasar con la definición o la retiró? La voy a proponer de todas maneras, pese a que pareciese ser que ya no tiene ningún efecto, pero para el futuro. Díganos. Ya. Entiéndase como voluntariado de emergencia aquel acto que surge de las organizaciones de la sociedad civil para actuar en situaciones de riesgo, emergencia y catástrofes. ¿Lo puede leer? Porque estamos un sujeto, pero usted lo pone en una organización el sujeto ya. Porque estamos refiriendo a una persona. Entiéndase como voluntariado de emergencia aquel acto, por tanto, el titular es quien desarrolla el acto, que surge de las organizaciones de la sociedad civil para actuar en situaciones de riesgo, emergencia y catástrofes. Diputado... Lo mismo que planteamos en la primera parte cuando estábamos debatiendo. ¿Quién define situaciones de riesgo? ¿Quién define condiciones para tener la condición de voluntariado de emergencia? O sea, no está definido no se define en esta definición, valga la redundancia. Por lo tanto, creo que... ¿La retira, la mantiene? ¿Ah? Que se vote. En votación, entonces, señor secretario. No, Está escrita, ¿no? Para que la pueda leer, para que quede constancia. Sí, léala. Entiéndase como voluntariado de emergencia aquel acto que surge de las organizaciones de la sociedad civil para actuar en situaciones de riesgo, emergencias y catástrofes. Muy bien, ¿lo coloca en votación? Don Boris Barrera. Don Álvaro Carter. Señora Catalina del Real. Don Diego Ibáñez. Don Joaquín Lavín. Don Cosme Mellado. Señora Joana Pérez. Don Jorge Sabaj.
Don Alejandro Santana. Don Enrique Van Rieselberg. Presidente. Me abstengo. Resultado de la votación. 4 a favor, 5 en contra, 2 abstenciones. Rechazada entonces la indicación. Tendríamos que nombrar diputado informante. Sí, titular y suplente. ¿Ah? No hemos establecido ninguna fórmula, ¿no? No. Hemos ofrecido voluntariamente, bueno, cuando son autores de la moción, informó. ¿Hay voluntario? ¿Hay algún voluntario? ¿Diputado Boni? Sí. ¿Retira la primera, don Dico? ¿Retira la primera definición entonces? ¿O? Muy bien. ¿Hay que ¿Habría estar de acuerdo con comparado? que sea el diputado Bori, el titular y el suplente, el diputado Diego? Muy bien. Listo. Se levanta la sesión para que se cumplió su objetivo.